A ver, a ver, a ver, a ver. No estoy escuchando bien. Ahora sí, por favor. Ahora sí, por favor. ¿En qué quedamos? En productos de peces muertos, DOCS. A ver, les voy a... Hemos empezado con el tema de auditoría de caja. Todavía. No, Lice. Hemos quedado en papeles de trabajo hasta el inciso ella hemos hecho. Papeles de trabajo. Sí. A ver. Fases de auditoría hemos concluido, planeación hemos concluido y les daríamos una práctica para la próxima semana, creo que es eso, ¿no? Sí, Lice. Ya. Entonces hoy día tendríamos que empezar con auditoría de caja. Esto de productos, pesos muertos, ¿de qué materia me está hablando? Bueno, creo que hay una pequeña confusión. Les voy a compartir el tema. Bien. Vamos a empezar con la parte práctica ya. Y todo lo que hemos hecho en teoría vamos a, obviamente, utilizar, ¿no? Utilizar. Y cualquier duda que tengan siempre o quieren ampliar algo, no se entienda, me van a decir nomás cualquier momento. ¿Ya? Bien. Habíamos hablado de las fases de auditoría, planificación, ejecución e informe. De planificación hemos ampliado nomás, ¿sí? De informes de auditoría, ¿hemos tocado algo o nada? Informes de auditoría como tema hemos hecho o no. No, licenciado. Ya me estoy confundiendo entonces. A ver, un segundito, les voy a volver locos. ¿Dónde? Aquí está. Ya. Estoy confundiendo yo. Ya les voy a compartir pantalla. Ahora sí. Hemos hecho las fases de auditoría y esas fases de auditoría nos dicen primero hay que planificar, después hay que ejecutar y luego informar. La parte de ejecución lo vamos a hacer con los temas prácticos, ¿no? Un poquito les he adelantado sin querer, caja, bancos, fondos en avance, bienes y servicios, así, por cuentas, vamos a ver, o por rubros. Y vamos a pasar esa partita de la ejecución para hablar de los informes, la tercera fase. ¿No? ¿Por qué
porque cada rubro que vamos a examinar en la parte ya práctica va a meritar informes de auditoría, ¿no? Por eso este tema lo vamos a adelantar para que cuando hagamos la parte práctica ya puedan hacer ustedes informes. Entonces, este tema tiene que ver con estos 5 puntos, una pequeña introducción para mostrar la importancia, las características del informe, luego la comprobación, qué es una comprobación, qué es un hallazgo, qué elementos de la comprobación o hallazgo podemos establecer que nos ayuden en la redacción, ¿no? La parte de informes muy delicados, vamos a hablar, es muy, a veces difícil de hacer entender procesos y hay que saber escribir para que alguien entienda, ¿no? Y estos elementos de comprobación nos ayudan a eso. Van a ver que nos van a ayudar a, no solamente en informes de auditoría gubernamental, sino cualquier tipo de informe nos va a ayudar a utilizar estos elementos. Luego les voy a presentar unos esquemas de informes porque nosotros vamos a hacer auditoría desde 2 puntos de vista, o como auditores internos o como auditores externos, ¿no? Auditores internos dependientes de la misma entidad y auditor externo vamos a suponer que somos auditores de la Contraloría, ¿no? Entonces hay una pequeña variación en los esquemas, por eso es que los voy a presentar y luego vamos a hacer ejercicios para ver redacción de comprobaciones especialmente. ¿Ya? Entonces empezamos con el informe de auditoría. Un informe de auditoría es el elemento más importante y sensible del proceso de auditoría. ¿No? ¿Por qué el más importante? Porque ahí está mostrando los resultados de lo que hemos planificado, de lo que hemos ejecutado. El resultado se va a ver en el informe, ¿no? Y ese informe va a ser base para tomar decisiones importantes, hasta a veces podrían ser un poco complicadas, dependiendo de la gravedad de los casos que estamos informando. Entonces, para señalar algo, puede incluir indicios de responsabilidad, por ejemplo. Entonces, ya hacer notar errores es problema para el auditor, porque los funcionarios públicos no asumen pues errores. Y peor si hablamos de temas que van con responsabilidad, ¿no? Daños económicos, fraudes, delitos, etcétera, sería peor. Entonces, el informe tiene que ser redactado bien, tiene que tener el sustento necesario, porque reitero, a veces es base para tomar decisiones trascendentales. No dependerá de la gravedad de casos que se están informando. Es el medio formal de comunicación entre el auditor y las autoridades respectivas de una entidad. Si bien podemos hacer entrevistas, tal vez en la entrevista hacer algún informe preliminar, verbal, etcétera, bueno, se puede hacer, pero el informe escrito es el medio formal de comunicar resultados, ¿no? Y ese medio formal es el que vamos a practicar nosotros o que vamos a ver en este tema. Ahora, esa comunicación ¿con quién va a ser? Dependerá de la entidad donde estamos trabajando, dependerá si somos auditores internos o externos, ¿no? Entonces, con una autoridad, seguro que debemos comunicarnos mediante un informe. El informe debe satisfacer el objetivo de la auditoría, ¿no? Todas las auditorías, si recuerdan ustedes los tipos que hemos visto de auditoría, tienen un objetivo.
A ver, ¿alguien podría decir cuál es el objetivo de una auditoría financiera? ¿Mm? Podría ser la revisión de todas las cuentas financieras administradas en la empresa y ver si están cumpliendo con lo que ya está establecido. Ya. Un objetivo de una auditoría financiera es opinar, dictaminar sobre la razonabilidad de la información contenida en sus estados financieros. Ese es un objetivo. Entonces, mi objetivo es dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros. El informe debe contenerse el dictamen. Entonces, estoy satisfaciendo el objetivo de la auditoría. En el caso de auditoría especial, si mi objetivo es opinar sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo vigente en la entidad, entonces el informe que yo dé tiene que hacer referencia, o sea, si la entidad está cumpliendo o no está cumpliendo el ordenamiento administrativo vigente en la entidad, ¿no? Entonces, el informe debe hacer eso, tiene que responder al objetivo de la auditoría. Entonces, su estructura va a ser de tal forma que se vea que ese objetivo se ha logrado o no se ha logrado. Podría ser también que no se logre el objetivo. Por ejemplo, si nuestro objetivo es opinar sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y no nos dan información suficiente para decir que se ha cumplido o no se ha cumplido, no hay información suficiente, entonces no vamos a alcanzar el objetivo. Y tendríamos que decir por qué no se está logrando el objetivo. No justifica, porque no nos han dado información. Nosotros los auditores dependemos de información. Los informes deben, obviamente, informar, o sea, describir lo que está sucediendo en la empresa, persuadir y establecer resultados como metas de cambios deseados. O sea, los informes tienen que ser así, ¿no? Informar, persuadir y establecer resultados como metas de cambios deseados. Apuntado a qué? A mejorar la actividad operativa, administrativa de la entidad y ayudar a que la entidad alcance sus objetivos. En general, estamos hablando de informes de auditoría, el informe debe presentarse a la dirección del ente o ente que ejerce tuición u otra autoridad que corresponda y al público también cuando proceda, ¿no? O sea, siempre va a estar dirigido a una autoridad. Si somos auditores internos, dirigiremos a la máxima autoridad de la entidad, de quien dependemos. Si somos auditores de la Contraloría, dirigiremos a la máxima autoridad de la Contraloría primero. Después se enviará copia a la máxima autoridad de la entidad donde se ha hecho la auditoría. Podría ser que esa entidad donde hemos hecho la auditoría dependa o tenga tuición de un ministerio, entonces al ministerio se pasará una copia, etc. ¿A quién corresponde? Y en algún caso tal vez al público, si procede. El informe tiene que ser oportuno. Esa es una condición del informe y los auditores tenemos que hacer que esto se cumpla, porque la verdad no tiene sentido un informe. A ver. Un caso les voy a comentar. El año 2020, 21, ¿sí? Más o menos por la pandemia, nos han comunicado en la universidad que había una auditoría que se había realizado de la gestión 2017, del POA 2017, ¿no? Del POA 2017. Y para poner un poquito, para graficar este ejemplo, ¿no? Digamos, yo era decano del 2018 en la facultad y la auditoría iba a ser del POA del 2017.
Y el 2020 han notificado, indicando que tenemos responsabilidad administrativa por no haber ejecutado el POA del 2017. Y nos estaban señalando responsabilidad administrativa, ¿no? Entonces, a ver, el POA 2017, en el peor de los casos, tendría que evaluarse pues los primeros meses del 2018 para que sirva y como insumo para el 2018, para, digamos, poner como ejemplo lo que no se ha hecho el 2017, el 2018 se tiene que hacer. Y si el 2017 no se ha hecho, hay responsabilidades y los del 2018 también pueden asumir responsabilidades. Más o menos ahí se vería la oportunidad de un informe. Pero que estén notificando el 2020 ya no tiene sentido, pues. A ver, las responsabilidades administrativas, si recuerdan lo que hemos repasado de la ley 1178, prescribe a los 2 años de cometida la contravención. Entonces, si prescribe a los 2 años, el 17, digamos, se aprobó el POA. 18, 19 ya han pasado los 2 años. Y el 2020 están notificando para hacer un proceso administrativo. No tiene sentido. No, ni siquiera debería recibirse el informe ya porque ya prescrito pues temas de responsabilidad administrativa a los 2 años, como dice la ley. Por una parte. Por otra parte, un error terrible para mí, ¿no? Desde mi punto de vista. ¿Cómo a los que éramos autoridades del 2018 nos pueden pedir que cumplamos el POA 2017? POA es clarito, dice un programa, plan operativo anual. Es anual, es por cada año. Del 2017, solo el 2017 se podía haber hecho. No hay POA por 2 años, por 3 años. Ya no sería anual, sería bianual, trianual, no sé. Pero ese tipo de problema, más había al margen de la falta de oportunidad. Otros casos de informes que no son oportunos, al menos cuando hay indicios de responsabilidad civil o penal. A ver, que un informe demore 2 años, 3 años en ser procesado. Si alguien ha cometido un delito, ¿creen que va a estar esperando a que salga el informe para asumir lo que corresponda por el delito? Si alguien sabe que ha cometido el delito. Lo más probable es que se salga de Bolivia y incluso 1 año, 2 años que está tardando el informe, él esté disfrutando de dinero mal habido, digamos, como ha habido casos que se ha ido al exterior y punto. Entonces el informe tiene que ser oportuno, ¿no? Y ahí nosotros los auditores tenemos que hacer valer la importancia de la auditoría con la oportunidad de los informes. No sirve de nada ya después de 1 año, 2 años, pero ha habido casos. Este que les estoy comentando de esa auditoría operativa de POA 2017 ha sido así, ¿no? Bueno, tiene que ser completo en lo relativo a opinión o dictamen, según corresponde. En el caso de auditoría financiera, es dictamen, ¿no ve? Tiene que ser completo, de acuerdo al tipo de auditoría, obviamente, ¿no? En la descripción sobre el objetivo, alcance y la labor realizada. Información descriptiva que ayude a la dirección a adoptar medidas apropiadas, ¿no? Entonces, un informe tiene que ser completo. Todo está en función al tipo de auditoría, porque el tipo de auditoría nos fija el objetivo que tiene la auditoría. El informe debe ser exacto, debe ser convincente, objetivo, claro, conciso y justo. Esa característica debe tener el informe. Exacto, lo que sucede, convincente, documentado, sustentado
objetivo porque lo hemos verificado. En muchos casos hemos ido a ver físicamente los auditores. Hemos palpado, hemos tocado, o sea, objetivo. El auditor ha participado. Claro, se debe entender, bien redactado, bien estructurado, conciso, ¿sí? No hay que estar dando vueltas. El informe no se entiende. Tiene que ser conciso y tiene que ser justo, porque podemos provocar daño también a alguien si no es justo nuestro informe. Y para ser justo tiene que estar bien respaldado, ¿no? La evidencia tiene que ser contundente, de tal forma que nadie nos pueda revertir el informe, por más que digan lo que digan, zapateen, pataleen, lo que sea. Si tenemos la evidencia bien adecuada al problema que estamos colocando en el informe, no tenemos ningún problema ni miedo, ni que digan, que hagan lo que sea. Nosotros tenemos la evidencia, ¿no? Esas son las cualidades, características que debe tener un informe. A esto podemos agregar algunas recomendaciones para hacer el informe. No es conveniente usar términos muy rebuscados, muy técnicos, a veces por mostrar nuestra sapiencia sobre algunos hechos técnicos, o por ahí nuestra sapiencia en ortografía mismo. Queremos usar términos que son muy rebuscados y no se va a entender, pues. No, tienen que pensar siempre que el informe no siempre lee un auditor. Alguien está formado para esto y puede entenderse, ubicarse más rápido, ¿no? A veces el ejecutivo puede ser una persona de otra profesión, un ingeniero, un médico, un agrónomo, ¿no? Entonces no tiene formación como los auditores, por tanto, no es necesario emplear mucho término técnico, rebuscado. A ver, por ejemplo, ustedes ¿alguna vez han utilizado la palabra ergo? Esta palabra. Si ven en una redacción de informe esa palabra ergo, ¿qué les sugiere esa palabra? ¿Mm? También podría decir. Nadie, ¿no? Si yo pongo esa palabra en un informe, seguro que quedaría mirante, quedaría así. Pero si vemos el diccionario, esta palabra ergo más o menos nos sugiere decir por tanto. Por tanto, luego, así como por tanto pasa esto, por luego sucede esto, ¿no? Entonces, podría nada más yo decir por tanto sucede esto, en vez de poner ergo. Este término sí está bien hablado desde el punto de vista del español, pero no es muy utilizado, ¿no? Entonces, yo por mostrar que sé que leí el diccionario puedo poner ergo, pues no tiene sentido. Los que leen van a tener que investigar, ¿no? Entonces, con eso les estoy mostrando que no es necesario emplear términos muy técnicos ni muy rebuscados. Usar nomás un lenguaje como para que los que leen nuestro informe puedan entender, ¿no? Otra recomendación, la redacción. Tiene que estar bien redactado el informe, ¿no? A veces no se entiende lo que escribimos.
Y eso es porque no practicamos mucho, ¿no? Hay que leer y hay que escribir harto para practicar redacción. Bueno, pero todavía la redacción ya puede pasar. Lo que no puede pasar son horrores ortográficos. Horrores estoy diciendo porque son a veces exageraciones. Como escribir error con H. No tiene sentido, ¿no? Un trabajo muy bien realizado, muy bien hecho, bien sustentado, de por sí pierde credibilidad cuando hay errores ortográficos. Y en eso tenemos que trabajar. A ver, nos hacen notar un error, no hay que enojarse. No hay que enojarse, hay que ser siempre proactivos, recibir la observación y tratar de corregir. ¿Cómo corregimos? Cuando parece medio chistoso, como volver a la escuela, tenemos que escribir por lo menos media hoja, escribir en la misma palabra hasta nuestra mano alcance a memorizar el uso de una palabra, de una letra, etcétera, ¿no? Para no cometer ese error otra vez. Pero se ha dado casos, ¿no? Donde errores muy garrafales en un informe y ya no da ganas de leer un informe. Ni en ningún documento, cuando hay error muy complicado, ya pierde, como le diría, confiabilidad, ¿no? Eso es, pierde confiabilidad un informe. Bueno, esas recomendaciones. Vamos al punto 2. Comprobación. En algunos textos van a encontrar así y en otros textos van a encontrar hallazgo. En las normas que emite la Contraloría hace más referencia a hallazgo. Pero vamos a explicar de dónde viene también este uso de palabra comprobación. ¿Qué son comprobaciones o hallazgos? Son una descripción de condiciones o acciones que son indebidas, no ajustadas a alguna norma o a los procedimientos prescritos, no eficientes o no eficaces o que no lograron un objetivo deseado. Entonces, una comprobación o hallazgo es la descripción de condiciones o acciones, lo que se ha hecho, lo que la entidad presenta como su declaración sobre una operación, como ha hecho, ¿no? Y que esa operación podía ser indebida, podía ser al margen de una norma, podía ser no eficiente o no eficaz o que no ha logrado un objetivo deseado. En otras palabras, es una descripción de un problema que hemos encontrado, ¿no? Esa es una comprobación o hallazgo. ¿De dónde viene ahora el término comprobación o hallazgo? Especialmente comprobación. Sugiere que la condición es lo que hemos encontrado, tal como hemos encontrado, ¿no? Sugiere que la condición fue comprobada por el auditor mediante una evaluación lógica de las circunstancias, considerando la norma o regla que la entidad debía haber aplicado y determinó que existía un problema. Así pues, lo comprobó o estableció el hallazgo. De ahí viene esto de comprobación. ¿Ya? De ahí viene. De que los auditores lo comprobamos. ¿Y cómo comprobamos? Con documentos, con disposiciones, ¿sí? Y una vez que hemos comprobado, hemos establecido el hallazgo, definimos la inclusión en el informe de auditoría. ¿Sí? Una investigación le permitirá contar con los elementos de la comprobación para una descripción adecuada y completa en el informe, ¿no? Entonces, revisar, investigar sobre un problema nos va a poder permitir
contar con todos los elementos de la comprobación que al final nos va a ayudar a ordenar nuestra redacción. Nos va a ayudar a que sea realmente un informe completo. Bien, ¿qué elementos tiene la comprobación o el hallazgo? La redacción de las comprobaciones de auditoría contiene una combinación de determinados elementos básicos, ¿no? Estos elementos básicos son los que nos ayudan a redactar informes. ¿Cuáles son esos elementos? Antecedentes. ¿Sí? En concepto general, podríamos decir que es antecedentes. ¿Qué nos sugiere antecedentes? La situación actual o el medio ambiente, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está pasando? Es el antecedente, o podría ser la orden de trabajo. ¿Por qué estamos haciendo el trabajo? Nos han instruido con un memorándum, nos han instruido con un proveído, pero tiene que haber una orden para hacer el trabajo, ¿no? Ningún auditor se apersona a cualquier entidad porque le parece, y no voy a hacer auditoría aquí, voy a entrar, no, ningún auditor hace eso, ¿no? El auditor debe tener un instructivo, una credencial para presentarse y hacer el trabajo, y presentarse a la autoridad principal de la entidad con ese memorándum, con esa credencial que le puedan dar, ¿no? Entonces, los antecedentes, describir los antecedentes es un elemento que nos ayuda a ordenar la redacción. Otro elemento, condición. Condición, pues, como mencionaba hace un ratito, es lo que se hace efectivamente, no tal como estás haciendo la empresa. Es una descripción de lo que está haciendo la empresa. O podría ser una descripción del desempeño actual, una descripción de los resultados obtenidos, ¿sí? Lo que sucede en la entidad tal como sucede. Esa es la condición. Por eso se llama condición, más o menos como decir condición en la que encontramos, ¿no? Por ahí viene la palabrita condición. Lo que sucede, tal como sucede. El criterio. Son normas operacionales, puede ser ley, decretos supremos, reglamento específico, principios y normas contables relacionadas con la condición. Aquí así vemos descrito un problema, tal como sucede el problema. Acá abajo estamos poniendo la norma con la que está relacionado ese problema, ¿no? La norma con lo que está relacionado ese problema. ¿Y qué vamos a hacer? Comparando criterio, perdón, condición con criterio. Vamos a contrastar lo que hace la empresa con cómo debería haber hecho y que está mencionado en las normas. Y de ahí estableceremos discrepancias, ¿no? ¿Qué tamaño de discrepancia existe entre la condición y el criterio? Cuanto más discrepancia existe, es sinónimo de mayor problema, ¿no? Y eso es lo que vamos a determinar. Otro elemento, procedimientos y prácticas. Puede ser necesario incluir en la redacción orientaciones acerca de lo que debe hacerse. Una opinión acerca de si las orientaciones fueron eficaces, ¿no? En algún momento de la revisión podemos encontrar la necesidad de colocar este elemento en nuestro informe, ¿no? ¿Cómo debía hacer? ¿Cómo debía haber hecho la empresa? ¿Sí? Otro elemento, causa. Las razones por las que se produce la desviación entre la condición y el criterio, ¿no? O sea, cuando encontramos contradicción entre condición y criterio, tenemos que establecer por qué. ¿Cuál es la razón por la que se produce esa discrepancia, esa desviación entre la condición y el criterio? Esta es la parte que amerita investigación y que el auditor va a llegar a establecer producto de su examen.
Esta causa es lo que vamos a nosotros a determinar, ¿no? Producto de la revisión de los documentos. ¿Por qué causas hay contradicción entre lo que hace la empresa y lo que debería haber hecho la empresa? ¿Cuál es la causa? Algunas causas se voy a poner como ejemplo. Digamos, incumplimiento de disposiciones legales. ¿Qué significa? Que alguien, sabiendo que la disposición dice algo, lo hace de otra forma. Eso es incumplimiento. Esa sería una causa. Otra causa podría ser desconocimiento de normas, por ejemplo. Por ahí a un funcionario lo han nombrado sin tener la formación suficiente para cumplir las funciones que le han encomendado. Entonces no sabe, pues. Y como no sabe, el desconocimiento puede ser la causa del problema, ¿no? De esa discrepancia entre la condición y el criterio. Otra causa podría ser, por ejemplo, el uso arbitrario de recursos, ¿no? Un funcionario público está utilizando indebidamente los recursos. Podría ser causa. Pero eso, ¿cómo vamos a determinar? Pues revisar documentos, comprobantes, etc. El efecto, otro elemento para redactar. La incidencia de la desviación entre la condición y el criterio en la organización. ¿Cómo incide esa desviación o esa discrepancia entre condición y criterio en la organización o en los usuarios del servicio? ¿No? Por ejemplo, un arqueo de caja, un faltante. ¿Por qué hay faltante? Porque el funcionario no está cumpliendo bien sus funciones, ¿sí? La norma nos dice que todo servidor público es responsable por los resultados de las funciones, deberes encomendados. Ahora, ¿qué incidencia tiene este faltante? El efecto, podríamos decir, es un daño económico. Ya estamos determinando lo que está provocando esa discrepancia entre la condición y el criterio. ¿Sí? Daño económico. Y si hay daño económico, va a estar relacionado con un problema para recuperar ese dinero, ¿no? Bueno, pero el efecto sería el daño económico. Ahora, si hablamos de incumplimiento de disposiciones legales, el efecto podría ser la contravención al ordenamiento jurídico administrativo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el efecto es la incidencia de la desviación entre la condición y el criterio, ya sea en la organización o en los usuarios del servicio. Otro elemento es la conclusión, ¿no? La evaluación del efecto en los rubros examinados. Respuesta al objetivo de la auditoría. Y si se necesitan adoptar medidas. A ver, por ejemplo, les había puesto un faltante de ejemplo hace ratito. Ya. Habíamos dicho que hay un faltante, la causa podría ser el incumplimiento de disposiciones legales, el efecto ha causado daño económico a la entidad, la conclusión sería que hay indicios de responsabilidad civil. ¿Sí? Hay indicios de responsabilidad civil, a esa conclusión vamos a llegar. Entonces, la conclusión es la evaluación del efecto en los rubros examinados. Una respuesta al objetivo o si se necesitan adoptar medidas. Y la recomendación son medidas orientadas a corregir esa condición que hemos encontrado, ¿no? La medida está orientada, la recomendación, perdón, está orientada a tomar medidas para corregir el problema que hemos establecido, la condición que hemos establecido.
Estos elementos que hemos citado se pueden combinar. Depende de lo que necesitamos informar, de lo que queremos informar. Puede ser que sea necesario usar todos los elementos, puede ser necesario usar partes. Eso lo define el auditor, ¿no? En función a lo que quiere resaltar en su informe. Sin embargo, en el sector público hay formatos, eso enseguida les voy a pasar, hay formatos, hay esquemas de informes. Pero estos elementos existen y es lo que la teoría nos recomienda para redactar informes, tomarlos en cuenta. ¿Ya? Tomarlos en cuenta. No hay una ley que nos obligue, tal vez. No hay una ley que nos obligue, pero sí son normas técnicas que nos ayudan a redactar el informe. Por ejemplo, una configuración alternativa podría considerar solo los elementos esenciales de la fase de averiguación. O sea, la fase de averiguación, solo con estos 4 elementos, suficiente. Condición, criterio o criterios, si hubiera más de uno, causa y efecto. Estos 4 elementos nos ayudan a redactar la fase de averiguación sobre un problema. Nada más. Entonces, en algún caso podemos usar esos 4 únicamente. Es como dice acá, es una configuración alternativa. El auditor define. Sin embargo, estos elementos los vamos a ver acá en los esquemas de informes. ¿Ya? En los esquemas hay un esquema dependiendo si el informe corresponde a la unidad de auditoría interna. Nosotros somos parte de la entidad y dependemos del máximo ejecutivo, entonces somos auditores internos. O si somos auditoría externa, si nosotros somos funcionarios de la Contraloría General del Estado, ¿no? Entonces, estos 2 esquemas existen y dependerá desde qué punto de vista vamos a hacer nuestro informe, si es auditoría interna o auditoría externa. Primero empezamos con el formato de auditoría interna. Normalmente el formato empieza así. Dice A, el nombre de la MAE, el cargo de la máxima autoridad ejecutiva, gobernador, alcalde, rector, director, no sé, el nombre de la máxima autoridad, ¿no? De la entidad y su nombre. Luego colocamos D, acá ya tiene que ir el nombre del auditor. Ahora dependerá del tamaño de entidad. Hay entidades que son grandes, tienen departamento de auditoría interna, entonces hay un director, el director firmará. O firmará el auditor principal que ha hecho el informe y abajo el director pone su visto bueno, puede ser. Pero va el nombre del auditor acá. Y si es una sola persona que existe, por ahí es un municipio pequeño, no hay departamento de auditoría interna, hay un auditor interno, entonces ponemos auditor interno, pues nada más, ¿no? Bien. Y luego viene la referencia. La referencia menciona el asunto que trata el informe de forma resumida. Podría ser auditoría especial de tesorería, podría ser auditoría especial de proyecto construcción paso a desnivel de la calle Ejército Nacional, podría ser, a ver, en auditoría financiera al 31 de diciembre en el gobierno municipal autónomo de Oruro, por ejemplo, ¿no? La referencia, entonces, menciona el asunto que trata el informe. Y entramos ya a hablar del cuerpo del informe, ¿no? Y el cuerpo del informe tiene 3 partes: antecedentes, resultados del examen y conclusiones y recomendaciones. Antecedentes. En la primera parte de antecedentes, en el primer párrafo, se coloca el instructivo u orden para realizar la auditoría. Como les había dicho, ningún auditor se entra porque le parece
pues, entre el caso de que tienen que hacer auditoría ese rato y se mete a una entidad, no hay eso. Siempre debe haber un instructivo, un memorando, una credencial para que haga su trabajo. Y eso es lo que habría que colocar, ¿no? Por ejemplo, si nos han instruido con un memorándum, diríamos, en cumplimiento del memorándum número 111, quebrado 2022, se ha practicado auditoría especial en caja del municipio, por ejemplo. Es el antecedente, no el instructivo, con qué hemos hecho el trabajo. Luego viene el objetivo de la auditoría. Dependerá del tipo de auditoría, ¿no? Tiene relación con las referencias. Nosotros vamos a trabajar con auditoría especial. Y hemos dicho así, vamos a tomar ese tipo de auditoría. Entonces, el objetivo en una auditoría especial será, pues, opinar independientemente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo vigente en la entidad. Por ejemplo, ese sería el objetivo. Opinar independientemente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo. Si estuviéramos hablando de una auditoría financiera, el objetivo será, pues, dictaminar sobre la razonabilidad de la información contenida en sus estados financieros. Ese es el objetivo, ¿no? Bien. El objeto. El objeto es lo que estamos revisando, lo que vamos a revisar. ¿Dónde vamos a revisar? ¿No? Por ejemplo, el objeto podría ser, si estamos hablando de una auditoría especial, el objeto de examen son los documentos procesados por la unidad de contrataciones, por ejemplo, del proyecto construcción paso a desnivel de la calle Ejército Nacional. En la unidad de contrataciones del gobierno autónomo municipal de Oruro, por ejemplo, ¿no? Estamos diciendo, ¿qué vamos a revisar? Documentos que se han procesado en relación a ese proyecto, donde en la unidad de contrataciones del municipio. Ese es el objeto. Lo que vamos a revisar, ¿dónde vamos a revisar? El alcance es el periodo de examen. ¿Qué periodo de examen es nuestra auditoría? Puede ser, si hablamos de auditoría financiera, estamos hablando de estados financieros al 31 de diciembre del 2021, se entiende que el alcance es de un año, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021. Ese es el alcance de una auditoría financiera. En una auditoría, les vuelvo a poner el proyecto de paso a desnivel en la calle Ejército Nacional. ¿Hace cuántos años ha empezado esa obra? Digamos que se hace 10 años. Entonces tendríamos que nuestro alcance dirá desde el 2012 al 2022. Supongamos que este año recién se ha hecho la entrega definitiva. Entonces nuestro alcance abarca más tiempo porque ese proyecto ha demorado ese tiempo, pues. El alcance entonces marca el periodo examinado. Y tenemos que colocar bien claro el periodo examinado porque de eso somos responsables. De ese periodo somos responsables de nuestro informe. Si no colocamos el alcance, por ejemplo, podríamos estar revisando información financiera de 3 meses. Y si no ponemos que estamos revisando 3 meses, podría parecer que estamos revisando de toda la gestión. Y nosotros podemos tener un conflicto como auditores, ¿no? El alcance es el periodo de examen. La metodología son los métodos que vamos a aplicar en el examen. En la fase de planificación hemos hablado de los programas de auditoría. En la fase de ejecución hemos hablado de los programas de auditoría, de ejecutar los programas para obtener evidencia, ¿sí? Y entre esos hemos hablado, por ejemplo, de las pruebas sustantivas, las pruebas de cumplimiento. Eso lo vamos a escribir, ¿no? Dependiendo de nuestro tipo de auditoría, la metodología, por ejemplo, podría incluir aplicar procedimientos de cumplimiento, procedimientos sustantivos
algunas técnicas, confirmaciones, verificaciones, análisis, investigación. Sí, eso vamos a describir en la metodología. Y finalmente vamos a colocar las disposiciones aplicables. Estas disposiciones aplicables tienen estrecha relación con el alcance, ¿no? En otras palabras, podemos decir las disposiciones aplicables durante el periodo de auditoría. Eso tenemos que saber determinar. Les voy a poner ejemplos. Si hablamos de auditoría financiera al 31 de diciembre del 2021, sabemos que el alcance es de enero a diciembre del 2021. Entonces tenemos que aplicar disposiciones que estaban vigentes el 2021. Lo que estaba vigente el 2021. ¿Sí? No podía aplicar una disposición que ha salido 100 este año para el 2021. No se puede, no es aplicable. A eso se refiere. En el caso del proyecto construcción, paso a desnivel en la calle Ejército Nacional, estamos diciendo que hace 10 años ha debido empezar. Tenemos que saber, pues, desde que se ha iniciado el proyecto hasta que se ha entregado, qué disposiciones estaban aplicables. Pero las más importantes siempre van a ser al principio. ¿Por qué? Porque se ha hecho el proceso de contratación, el contrato, todo eso se ha hecho al principio. Entonces, desde cuando ha iniciado hasta la entrega definitiva, tenemos que ver qué disposiciones estaban aplicables. ¿Por qué es importante relacionar estas disposiciones aplicables con el alcance? O sea, el periodo de examen. Nosotros vamos a hacer notar errores, vamos a hacer notar fallas. En algún caso vamos a hacer notar daño económico al Estado. En otros casos vamos a hacer notar delitos. ¿No? Entonces, las disposiciones que apliquemos tienen que ser las que están vigentes. Si cometemos un error de usar una disposición que no era aplicable al examen, al periodo de auditoría, los interesados nos van a, disculpan la palabra, nos van a revolcar, ¿no? Y nos pueden hacer juicio por difamación, por calumnia. ¿Por qué? Porque hemos aplicado una disposición que no debíamos aplicar, porque no estaba vigente. ¿Qué nos obliga a los auditores? Esta partecita donde se disponen a conocer disposiciones. Y no solo es conocer, debemos tener una idea desde cuándo entra en vigencia hasta cuándo. Hay decretos supremos que se han aprobado hace más de 30 años. En parte se ha derogado esas disposiciones y en parte sigue vigente hasta ahora. Entonces nosotros los auditores tenemos que saber qué se ha derogado y qué está vigente ahora. Ese es nuestro problema, ¿no? Esa es nuestra dificultad y en lo que debemos tener mucho cuidado, porque, reitero, si usamos disposiciones que no corresponden, nos van a revertir el informe y podemos tener mucho problema. A nadie de los humanos le gusta que le digan los errores que cometen, peor si son delitos. Nos van a ganar un enemigo. Entonces, darle material al enemigo para que nos revienten, no vale la pena. Hacer con cuidado el trabajo. Por eso estas disposiciones se coloca al final para un poquito obligarnos a los auditores a verificar qué disposiciones son aplicables a este periodo de examen. ¿Ya? Esa es la primera parte. En la segunda parte del cuerpo del informe están los resultados del examen. Acá vamos a describir lo que hemos dicho, las comprobaciones o los hallazgos. ¿Ya? Y de acuerdo a los esquemas de informes que emite la Contraloría, en esta parte del resultado del examen vamos a considerar los elementos que son importantes en la fase de averiguación. Condición, criterio, causa y efecto. ¿Ya? Esos elementos vamos a utilizar para redactar acá todas las comprobaciones.
1, comprobación 2, comprobación 3, comprobación 4, comprobación 20, las que hayan. ¿Ya? Esos elementos. Pero, como decimos acá, no es necesario colocar subtítulos a los elementos, por decir, condición, criterio, no. Sino en la redacción tenemos que identificar qué es la condición. En la redacción tenemos que identificar qué es el criterio, qué es la causa y qué es el efecto. No poner como subtítulos. Eso vamos a practicar, obviamente. Estamos en la primera parte de un informe. Vamos a practicar. Entonces, así vamos a repetir para la comprobación 2, 3, 5, 10, 15, 20, las que hay. Y al final están las conclusiones y las recomendaciones, ¿no? Las conclusiones que en base a estos elementos que hemos utilizado en la parte del resultado del examen, las conclusiones las tenemos que precisar. Pueden ser conclusiones inherentes al control interno, sí, que el control interno no está diseñado o no funciona razonablemente, es una conclusión. Otra conclusión podría ser que hay indicios de responsabilidad administrativa. Otra conclusión podría ser que hay indicios de responsabilidad civil o indicios de responsabilidad penal. Es una conclusión. ¿Cómo vamos a llegar a esa conclusión? Con esos otros elementos que hemos descrito en la parte 2. ¿No? De ahí va a salir la conclusión. Entonces, a cada conclusión que hagamos va a venir su recomendación, ¿no? Cada conclusión que tengamos va a tener su recomendación. Todo eso en el marco de normas, disposiciones legales que están vigentes en nuestro país. Bien, de formato de auditoría externa. Este formato utilizaríamos si somos auditores de la Contraloría. Entonces, varía el encabezamiento y el tono del informe, eso dice. Y también que el auditor es imparcial. ¿Por qué? Porque el auditor no depende de la entidad pública. El auditor depende de la Contraloría. ¿Ya? Entonces, el encabezamiento cambia. Ya no se dice A, B, ¿no? Sino señor gerente departamental de auditoría, y con una sangría más o menos ingresa casi para llegar al mismo nivel de la última palabra de auditoría, colocan informe. Luego la referencia, el asunto que trata el informe y el cuerpo del informe. Como ven ustedes, el cuerpo del informe es el mismo. Antecedentes, resultado del examen, conclusiones y recomendaciones. ¿Qué es lo que cambia entre uno y otro formato? Estito que les he escrito, el tono del informe. Si somos auditores internos, tenemos que saber describir el problema para que el ejecutivo conozca y pueda resolver un problema, solucionar. ¿Para qué? Para que la entidad alcance objetivos. El auditor interno hace su redacción más desde un punto de vista de asesoramiento. Por ejemplo, la MAE, la máxima autoridad, por decir, ha autorizado una operación al margen de disposiciones legales. Pongamos, se le ha ido y nada más autoriza. Y el auditor revisa las operaciones y encuentra que la operación ha sido autorizada por la MAE. El auditor interno le va a decir a la MAE que se ha revisado, etcétera, y se ha evidenciado que hay una autorización de la MAE. Este hecho, al estar al margen de las disposiciones legales, puede generarle responsabilidad, ¿no? Puede generar responsabilidad. Entonces, puede sugerir que no se haga esas autorizaciones y se regularice este tema con un proceso de compra, anulando la compra, algo tiene que sugerir el auditor, ¿sí? Pero miren, le está diciendo desde un punto de vista de mejorar. No está mintiendo. Le está diciendo que ha habido una autorización al margen de la norma y que puede generarle problemas de responsabilidad. Eso diría el auditor interno, porque se está dirigiendo a su ejecutivo. En cambio, el auditor de la Contraloría
sobre el mismo problema que va a decir el auditor de la Contraloría, diga, pues, la operación ha sido realizada con autorización de la MAE, al margen de las disposiciones legales. Por tanto, hay indicios de responsabilidad civil contra la MAE. No se va a hacer problema, pues, el auditor de la Contraloría. Pero sí sería problema si el auditor interno dice lo mismo. O sea, no estamos diciendo hay que mentir, nunca hay que mentir. Solo saber decir. Si somos auditores internos, desde un punto de vista más de asesoramiento para mejorar el control. ¿Sí? Y si somos auditores de la Contraloría, ahí estamos un poquito más de libertad porque no dependemos de la MAE. Han habido casos únicos voy a comentar, ¿no? Donde los auditores internos han hecho un informe como si fueran auditores de la Contraloría y dicen, ¿no? Se establece irregularidades en la compra de tal bien, por decir, ¿no? Y si dice se establece irregularidades en la compra de un bien, digamos, un vehículo, por decir, para la máxima autoridad ejecutiva, implícito está pues que las compras son responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva, siempre va a ser responsabilidad, ¿no? Entonces, eso es implícito. Entonces, ¿cómo se acciona el ejecutivo si el auditor interno le está diciendo hay irregularidades? Y el auditor interno no le está orientando, ¿no? Sobre cómo podía solucionar, qué problema le puede generar, sino le está planteando como auditor de la cosa irregularidad si la responsabilidad de la MAE. Lo más seguro que la MAE diga, no me está asesorando. Entonces, este auditor interno no está como asesor de la máxima autoridad, parece auditor de la Contraloría, que vaya a trabajar en la Contraloría. Lo más seguro que va a decir es eso, ¿no? Y entonces el Ejecutivo lo quiso sacar al auditor interno por haber hecho el informe así. Y este auditor lo que ha hecho es una conferencia de prensa y me quieren sacar porque yo conozco las irregularidades. Bueno, puede que conozca. Debía informar como corresponde informar, pero no es la forma, ¿no? Para justificar una actitud, una acción, una redacción, ir a la conferencia y decir, yo conozco los problemas que hay, por eso me están sacando. Más conflicto todavía. ¿No ve? A ver, si ustedes fueran ejecutivos, trabajarían con alguien que les está amenazando, ¿sí? Yo sé sus irregularidades. Yo, la verdad, alguna vez cuando yo trabajé en niveles de dirección, yo nunca me enojaba si alguien me hacía notar un error. Era mejor porque así podía hacer una administración más adecuada. Jamás me impugnan alguna acción que tomamos, que hacemos. Tienen derecho de impugnar. Si alguien se siente lesionado en sus derechos, tiene que impugnar. ¿Por qué enojarse? ¿Por qué molestarse? Pero hay otros que se lo toman muy a pecho, ¿no? Y dicen, no, que se vaya, punto. Y ese auditor, el que hizo las denuncias, bueno, quedó mal parado, ¿no? Porque, bueno, no era la forma. Podía tener razón, eso no se discute, pero no era la forma. No era la forma. La forma era poner en sus informes y, como les decía, como tipo asesoramiento, explicar bien qué está mal, qué le puede generar de problemas y cómo puede solucionar. ¿No? No estamos mintiendo, como les decía, solo saber decir. Y este auditor, el que ha hecho ese problema, no ha podido más ubicar en el trabajo de auditor porque todos, como la señora Galindo ahora, todo el tiempo, porque de todo habla y no deja hablar a nadie, más o menos así, a esa persona lo han visto como una persona no muy proactiva para hacer el trabajo. Tal vez el ejecutivo lo puede tomar como venganza, lo que sea, pero los más lo toman como no proactivo, o sea, no ayuda a solucionar los asuntos, más bien crea problemas.
Eso es lo que tenemos que entender como auditores, ¿no? Reitero, nunca hay que mentir, pero hay que saber decir y ver dónde estamos. Si yo estoy haciendo un informe al Ejecutivo, tengo que hacer nomás un turno de asesoramiento, orientar los problemas que puede tener, responsabilidades que puede tener y sugerir cómo puede solucionar el problema. Y no estoy mintiendo. Así soy auditor de la Contraloría, tengo más libertad para decir un poco más directo. Por eso decía, solo varía el encabezamiento y el tono, nada más. Bien, por hoy día vamos a quedar acá. La siguiente clase vamos a hacer un ejemplito de redacción de una comprobación y luego vamos a entrar a la parte práctica que ya me estaba adelantando. Quedamos acá. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me dicen. Y si no, nos vemos en la próxima clase. Creo que